Bueno, vamos a empezar el tercer conversatorio. Si podéis ir tomando asiento, gracias. En esta última conversación vamos a completar el debate en el contexto de las oportunidades y conflictos de un planeta cuidador, centrándonos en las redes de cuidados y espacios de convivencia fuera del neoliberalismo. La conversación se va a estructurar en tres bloques principales, igual que hicieron los conversatorios anteriores. En el primero, las invitadas van a tener la oportunidad de aportar su visión sobre el tema aplicado a los proyectos que están desarrollando. El segundo bloque, que se dividirá en 4 subbloques, serán conversaciones comunes en las que se introducirá una pregunta transversal a los 4 proyectos que dé pie a la conversación entre las invitadas. El primer subbloque será la transnacionalidad, el segundo bloque, las infraestructuras ciudadanas, el tercer bloque, las infraestructuras productivas y el cuarto bloque, la comida como infraestructura. Finalmente, como tercer bloque, se dará la oportunidad a las asistentes y presentantes de papers a participar y realizar preguntas a través del micrófono abierto. Para esto contamos con 4 invitadas que son Diego Barajas, Isabel Gutiérrez, Marina Gómez y Jesús Pagán. Y lo moderan junto conmigo Bartelbuz, que son Antonio y Pablo. Os paso el micro entonces. Bueno, vamos a ir, nos gustaría como presentaros, ¿no? Y como poder tener como este primer contacto con vuestra práctica y un poco ir descendiendo de la escala como más planetaria casi hasta terminar como en el acto del comer, ¿no? Que son como cuestiones que os van atravesando a todas y todas. Y entonces vamos a comenzar como por Diego Barajas. Diego es parte, bueno, fundador de Usos, una oficina... Voy a leer un poco, disculpadme, que opera en los campos de la arquitectura, la jardinería y el urbanismo, entendidas como prácticas de transformación social. Indaga en cómo estos ámbitos de acción medias en las relaciones que constituyen nuestro día a día, desde la naturaleza no humana, así como aquellas cuestiones que involucran cuestiones de género o coloniales. Tiene una trayectoria muy extensa, es un placer tenerlos aquí y queríamos arrancar por ir introduciéndonos poco a poco en el debate, con un proyecto muy concreto, un proyecto que iniciáis en una publicación o una investigación que iniciáis para la Trienal de Oslo llamada Urbanismos de Remesas, que luego deviene en un libro, en un dispositivo, ¿no? También para mediar con otros agentes y que analiza estos microurbanismos de la dispersión, ¿no? Como pequeñas realidades arquitectónicas, pero también socioeconómicas y que nos hablan de una cuestión transnacional, ¿no? Esas cadenas de cuidados transnacionales que sustituyen a unos cuerpos ausentes, ¿no? Cómo ese cuidado se va delegando, se va externalizando, etcétera, etcétera, y cómo esto genera unas cadenas en geografías muy dispersas, ¿no? En geografías interconectadas. Entonces os queríamos un poco para arrancar, si nos podíais contar un poco de cómo surge esta investigación y cuáles son estas realidades espaciales que descubristeis con vuestra investigación. Bueno, pues muchas gracias por la invitación al Congreso, a Solas y Cuidados, a todas las personas que están aquí, a compartir, muy contento de compartir aquí el espacio con mis compañeras de hoy, a Bartlebo también, y también agradecer, ¿no? a todas esas personas que también pues han preparado este espacio para que podamos estar aquí, que lo barren todos los días, que han limpiado los baños que usamos también y que en un evento como este, ¿no? Y que son fundamentales para nuestra vida y también para nuestra vida académica, ¿no? Digamos que, bueno, en relación a lo que comentabas, ¿no? Está este proyecto de urbanismo de remesas, hace parte de un proyecto más amplio, ¿no? Que llevamos ya, comenzamos en 2002, hace ya 20 años, 19 años, sobre urbanismos dispersos, ¿no? De hecho, comenzó con una primera publicación que se llamaba Dispersión en Rotterdam, que trataba también como de dar cuenta, ¿no? Como de formas de entender lo urbano y encontrar como otras narrativas de entender lo urbano fuera, digamos, de las escalas tradicionales de la calle, la plaza, la plaza, los parques, etcétera, ¿no? Las autopistas que siguen siendo fundamentales, pero que son insuficientes para dar cuenta, digamos, de cómo vivimos hoy en día, ¿no? Estos urbanismos multiescalares y multimedia, ¿no? De los cuales todos conocemos ya hoy, pero que en ese entonces era algo de lo que prácticamente no se hablaba y que se hacía a través, sobre todo, como de indagar en realidades que estaban en los márgenes o desatendidas, ¿no? En la trastienda, que podían ser centrales, pero que muchas veces no estaban vistas.
Y bueno, Urbanismo de Remesas es como la continuación de estos, nace en Vínculo, es un libro y es un proyecto de investigación que está hecho en compañía, nació en vínculo con la Trienal de Arquitectura de Oslo de 2016 y se hizo dentro del estudio, ¿no? Con Camilo García, pero con arquitecto también como yo, pero con otras personas también vinculadas a las comunidades con las que estamos trabajando, como Marta Correal, ¿no? Que es autora también de esta investigación, que es terapeuta ocupacional y que lleva 30 años trabajando con las comunidades implicadas en este proyecto, o María García, ¿no? Y digamos que, bueno, para hacer un pequeño resumen de lo que trata, son las remesas, no sé si lo saben, son estas pequeñas cantidades de dinero que los migrantes envían a sus seres queridos en los lugares de origen y que se utiliza principalmente para cubrir gastos de educación, de salud, también se construyen viviendas y barrios enteros, pero también se componen de ausencias, ¿no? Ausencias corporales, es decir, que están hay afecto a través, por ejemplo, de mensajes de texto, ¿no? Pero no está el cuerpo presente y eso genera pues todas unas carencias enormes en el ámbito de los cuidados, ¿no? Y aquí además estudiamos específicamente pues cuál es el papel de la vivienda, el desarrollo de la vivienda y de los barrios. Además, hay una dimensión además tectónica importante en cómo se articulan estas ciudades de cuerpos ausentes y estas carencias y cómo se responde, digamos, a esto desde diferentes estructuras urbanas. Realmente lo importante, creo que el principal, lo más importante quizás de esta investigación o de cara, digamos, a un debate sobre los cuidados, es que no nos está hablando de una sociedad lejana, ¿no? de personas del sur global marginalizadas y con carencias, sino que creo que hablan de la sociedad en su conjunto, hablan de nosotros mismos, hablan de nuestros propios cuerpos, ¿no? Y toda esa externalización de los cuidados de las cuales nos privilegiamos muchas veces, ¿no? Entonces creo que habla de los cuidados desde muchas de las trastiendas que muchas veces no se tienen en cuenta, ¿no? Y que tienen que ver con vidas humanas, pues, cuyas carencias y opresiones también están vinculadas o son un espejo de alguna manera de muchos de nuestros privilegios, ¿no? De poder externalizar muchas de nuestras labores de cuidados y que por supuesto pues están vinculadas también a procesos en el norte global, estado de bienestar, por ejemplo, aquí podemos pensar de la ley de dependencia, ¿no? De la cual ya se ha hablado, externalización de los cuidados del Estado a las familias, ¿no? Y creo que entonces, digamos que nos da como creo que estas realidades, ¿no? De los urbanismos de remesas nos ofrecen una visión, pues eso, como más completa de las sociedades, ¿no? Y también de las sociedades del norte, ¿no? Se alimentan, ¿no? Y es de esas redes, de lo que se llama las redes globales de los cuidados. Y hay un aspecto para terminar que creo que es bien importante y es que habla de la urgencia o habla, digamos, de no solamente una feminización en los cuidados, sino también una racialización de los cuidados, ¿no? Entonces creo que no solamente habla de un sexismo estructural, sino también de un racismo estructural, ¿no? Y entonces creo que también nos surge, creo que son realidades que nos hacen un llamado a no solamente observarlas desde el feminismo, sino también desde el antirracismo, ¿no? Desde estos movimientos contrahegemónicos que son importantes para entender muchas de estas asimetrías sociales y que están vinculadas también a estas nuevas formas de extractivismo, ¿no? De expropiación, que ya no es de recursos naturales, sino de cuerpos cuidadores. Bien, gracias, Diego. También os invitamos a que veáis como extensamente esta investigación, porque además no solo los temas que trata, sino los formatos también que explora de comunicación, como muy vinculados a lo popular, también son un instrumento como de investigación arquitectónica muy potente. Saltando como de esta condición casi de migraciones norte-sur o sur-norte a las ciudades del sur de Europa, saltamos como la intervención de Isabel Gutiérrez Sánchez, que es como la segunda que intervendrá hoy. Isabel, para los que no la conozcáis, es
arquitecta y antropóloga. Después de terminar los estudios en esta escuela, hizo un máster de diseño urbano en la London School of Economics, donde también en la Bartlett hizo su doctorado. Isabel trabaja en torno a las cuestiones relacionadas con los cuidados, los marcos y las prácticas espaciales en una serie de iniciativas autogestionadas en Atenas durante el régimen de la austeridad. Y su trabajo actual explora prácticas y espacios de vida en común y cuidados colectivos en contextos urbanos contemporáneos marcados por procesos de neoliberalización y de crisis. Precisamente sobre esta investigación queríamos preguntarte, tú has investigado pues, casos paradigmáticos en Atenas surgidos a partir de la crisis de 2008 y del régimen de austeridad, pero también de otros momentos paradigmáticos como la llegada de refugiados y migrantes, algunos que podéis conocer como el Hotel City Plaza, pero también otras redes o infraestructuras de cuidado más pequeñas. Nos gustaría preguntarte, bueno, que nos contaras un poco sobre esta investigación, cómo llegas tú a estos espacios, cómo, digamos, construye modelos espaciales contra la hegemonía o ciertas carencias o asimetrías dentro de los modelos públicos o de las redes públicas, y también cómo han evolucionado a lo largo de este tiempo, ¿no? Desde esos momentos paradigmáticos y muy concretos hasta su permanencia en la actualidad. Muy bien. Bueno, primero muchas gracias a todas las organizadoras, de nuevo, por todo el trabajo puesto y porque es un placer poder estar aquí hoy conversando entre todas en un debate que creo que es importante y que me hace mucha ilusión que se esté extendiendo en el campo de la arquitectura. Con respecto a estas iniciativas ciudadanas, bueno, mencionar que son muy amplias. Surgen en Atenas y en varias ciudades también de Grecia en respuesta directa al régimen de la austeridad, que en particular en Grecia, creo que hay compañeras aquí y allí, saben perfectamente que ha sido devastador. Y luego, como bien has dicho, a partir de 2015 también con la llegada muy grande de solicitantes de asilo, en particular a las grandes ciudades y Atenas. Yo llego a estas iniciativas un poco con el interés de comparar lo que surgió en Madrid a raíz del 15M, que también dio lugar a la emergencia de esto, de iniciativas, de colectivos ciudadanos que pusieron en marcha proyectos, yo creo que muy interesantes, en los que se intentaron como poner prácticas en común y se abrieron debates también en torno a la sostenibilidad y los cuidados. Entonces yo llego a Atenas con la intención de hacer como un análisis comparativo para poder, bueno, entender si hay similitudes o si se pueden hacer transferencias, ¿no? Al final me quedé solamente allí, en mi estudio. Y bueno, a día de hoy fueron muchas las iniciativas que surgieron, se generó como una geografía emergente en toda la ciudad, conectada entre todas ellas, intermitente también, porque estas iniciativas hacen frente a como muchas presiones exteriores de todo tipo. Y bueno, a día de hoy ese paisaje o esa geografía ha cambiado mucho. Algunas de estas iniciativas, como las clínicas sociales, son las que más han permanecido, parte en particular por a las personas migrantes, que sigue habiendo muchas y muchas de ellas siguen excluidas de muchos de los servicios básicos de la sanidad. Entonces, bueno, estas clínicas, la mayoría se han mantenido ofreciendo esta atención primaria a muchas de estas personas. Cocinas sociales también se han reactivado ahora con la pandemia, con la COVID, y han vuelto a recuperar actividad y a recuperar empuje. Otras iniciativas como centros comunitarios se han transformado. Se iniciaron como iniciativas totalmente autogestionadas, pero por cuestiones como de sostenimiento a nivel de la organización, muchas se han oficializado de alguna manera, han adquirido algún tipo de marco legal, ya sea vía ONG, que esto también es un fenómeno muy interesante, bueno, significativo que ha tenido lugar en Grecia a raíz también de la llegada de las personas refugiadas. Han aparecido muchísimas ONGs, tanto internacionales como locales, lo cual está creando también una serie de tensiones y cuestiones ahí en relación a los movimientos más de base y las instituciones públicas. Otras, se han asociado como cooperativas, han tomado como una forma legal como para sostenerse. Y otras han sido desalojadas por las autoridades, especialmente en los 2 últimos años. Ha habido como una ofensiva bastante grande por parte del último gobierno de Nea Democratia de desalojar las iniciativas que estaban ocupadas, sobre todo, en su mayoría alojando a personas migrantes. No obstante, lo que se forjó
en cuanto a relaciones, capacidad de organización, de generación de prácticas de resistencia, no se ha desvanecido. A nivel personal me consta que muchos de los encuentros transformativos que tuvieron lugar en estos espacios se han mantenido o se han evolucionado en forma de, bueno, amistades que ahora son amistades transfronterizas o tal. A nivel más organizativo han surgido otros grupos, como grupos de migrantes LGTBI o grupos de mujeres también y adolescentes migrantes que están haciendo una labor muy, muy interesante de documentación vía redes sociales, vía pequeños periódicos, vía programas de radio de la situación de las personas migrantes en los campos que han sido montados por el Estado. Entonces, bueno, simplemente decir que yo creo que en todas estas iniciativas, a distinto nivel, porque cada una atiende como un aspecto de la reproducción social muy particular, sí que tienen como una capacidad subversiva o una que yo creo significativa frente a las prácticas espaciales dominantes, que yo entiendo que son las que sirven fundamentalmente los intereses de los mercados, desde el mercado financiero, el mercado inmobiliario, el mercado del automóvil, consumo, ¿no? Entonces, frente a estas prácticas espaciales hegemónicas, a nivel urbano, por ejemplo, todas estas iniciativas tomaron, no necesariamente vía ocupación, solares, tomaron edificios, tomaron locales en desuso, muchos de ellos abandonados debido a la crisis económica precisamente y a la crisis inmobiliaria desde el 2008, y los rehabilitaron totalmente para acoger funciones de reproducción de la vida, ¿no? Desde centros sociales, desde clínicas sociales, comederos, tal. Entonces, bueno, eso en sí, dadas las condiciones de la ciudad contemporánea, del tipo de ciudades donde vivimos, que ya hemos estado comentando, no están pensadas desde los cuidados, es para mí un acto ya bastante significativo como de resistencia a esa forma de producir ciudad basada en las prácticas comerciales, ¿no? Y luego otra parte interesante que yo creo que tienen es eso, es poner estas iniciativas no solo exponen o reclaman espacios para la reproducción social, sino que lo hacen de una forma organizada en común. Entonces, de alguna manera esto sirve para domesticar eso que también ha salido en los anteriores conversatorios, la ciudad, para informalizarla de alguna manera y para reivindicar esa necesidad de cuidados que todas las personas necesitamos. Y bueno, pues lo voy a dejar aquí de momento. Muchas gracias, Ise. Bueno, continuando un poco con la escala urbana, entonces os vamos a presentar a Marina Godoy, que es curadora y gestora cultural en La Plasita desde 2020. Y Marina tiene un interés constante por la tensión entre espacialidad, cuerpos y lenguaje. Centra su trabajo en las posibilidades de nuevos códigos comunicativos para motivar lo público dentro de lo urbano. Disconforme con la dimensión productiva y funcional de los espacios culturales, le emociona la resistencia desde lo local y cree firmemente en que comunicarnos desde esa energía es transitar hacia una colectivización indispensable para la vida política. En el proyecto Ciudades Alimentadas propone que la alimentación sea un vector en la construcción del tejido y el pensamiento urbano, aprovechar los recursos que ofrece la ciudad en materia alimentaria y siendo conscientes de su huella, al igual que el planteamiento urbano tiene en cuenta, por ejemplo, la huella en materia de transporte. El proyecto desarrolla el concepto de ciudad en transición. ¿A qué se refiere y cómo propones incorporar la soberanía alimentaria como un componente urbano? Muchas gracias por la invitación, que como Maca 4 es un placer poder volver a Madrid y ver las cosas que siguen igual y las cosas que van cambiando. Y felicidades también a la organización del Congreso por el ejercicio de relacionar personajes, que creo que es muy difícil y tiene muchísimo mérito. Y bueno, vengo un poco en representación de La Plasita, que es un estudio que nace hace casi 20 años, fundado por Lilian Baker y Jaime Gastalver, que hoy no han podido acompañarme porque están enredando en el terreno público asociativo cómo hacer política urbana desde la alimentación en Sevilla, en unas mesas que se están reproduciendo ahora en streaming también. Si alguien tiene interés, están online en nuestras redes sociales.
Y bueno, el estudio, que nace a priori como un estudio de planificación urbana, en 2008, con esa huelga de transportes que dejaba desabastecida a la mayoría de ciudades españolas en cuestión de pocos días, de repente da un giro a la hora de abordar la práctica y entiende que lo alimentario es una dimensión multiescala y que toca cuerpos, lenguajes, afectos y territorios de una forma muy transversal, ¿no? Entonces, surge esa convicción de incorporar la política alimentaria en todos los proyectos que realizamos. Y en esa línea hacemos desde pedagogía, con talleres creativos, hasta planes estratégicos para municipios y exposiciones artísticos y culturales, porque pensamos que es un lenguaje que facilita muchísimo insertar intergeneraciones, ¿no? Y que para nosotros es muy importante. Entonces, con esas herramientas de transformar la ciudad en un espacio más habitable a través de la alimentación, es donde nos estamos moviendo siempre, y Ciudades Alimentadas es una línea de investigación que surge hace unos años y que arranca con un proyecto artístico muy bonito, que es una cartografía de 120 metros cuadrados, cosida a mano, a través de talleres con niños, que representa la utopía alimentaria de la ciudad de Sevilla y su relación con otras urbes del globo. Entonces, con un tapiz gigante, ya os podéis imaginar, cosido de forma muy artesanal, nos vamos moviendo por espacios urbanos e intentamos relacionarnos con otros territorios muy diferentes al andaluz para preguntar cómo se alimenta la ciudad que queremos, y recogemos esas utopías en un textil. Esta pieza que es un proceso en continua formación, digamos, gana una residencia artística en una fábrica semiabandonada de la ciudad, y cuando nos planteábamos qué hacer con una residencia artística y una pieza que se supone que es una obra de arte, se nos ocurrió plantear una metodología en vez de una exposición al uso. Entonces decidimos convertir esta fábrica cerrada, que era espectacular, una fábrica armamentística, la que se fundían los cañones de la guerra colonial, una barbaridad de edificio. Quisimos hacer una plaza pública para que esa pregunta central, ese cómo alimentamos la ciudad que queremos, habilitara un espacio para acoger las respuestas, digamos, ¿no? Usando la pregunta como un dispositivo espacial. Y en vez de llegar y colgar la pieza que teníamos, estuvimos los meses de la residencia construyendo un jardín, y con esto saco, digamos, esos papers que presentaba y que presentaban los compañeros de Cuidando el Basural, que me parece totalmente enganchado, y el de jardinería metafórica de aquí de Madrid. Porque bueno, nosotros entramos allí, hicimos una circunferencia de 200 macetas y invitábamos a gente súper dispar, desde ingenieros agrícolas hasta agricultores, cocineros, niños, investigadores, bueno, lo más variopinto que os podáis imaginar, políticos también, a pasear por la fábrica, a contarles el pequeño jardín que estábamos cultivando. Que decíamos, no hay datos científicos, digamos, para comparar el impacto medioambiental o ecosocial de comer en soledad o comer en comunidad. Y realmente hay datos que demuestran que una vivienda unifamiliar produce 5 veces más desperdicio que una vivienda que tiene 5 integrantes, ¿no? Entonces, es para replantearse cómo de distanciados estamos de la lógica de la biomímesis, ¿no? De lo que la naturaleza se entiende como un proceso normal de nutrirnos y alimentarnos, y cómo nos está afectando a nivel personal, desde la disrupción de todas las enfermedades que vienen desencadenadas por ese desarraigo con lo alimentario, y también en lo urbano, cómo estamos cada vez fomentando más esa dicotomía entre el espacio urbano casi inmutable y el espacio rural, que lo tenemos ahí ahora como un horizonte utópico, y nos preguntamos todos en esta pospandemia, ¿qué hacemos? ¿Un segundo éxodo rural para teletrabajar, ¿no? Para vivir en esas casas que se están quedando en la España vaciada?
o realmente debemos ruralizar el pensamiento urbano y hacer un poco más porosa la urbe, no para convertirla en huertas urbanas, sino para intentar rebajar el ritmo, ser conscientes de lo insostenible que es ese aislamiento desde la autonomía. Y bueno, este es un poco como el universo en el que nos movemos, y este año queríamos seguir con este método después de la residencia que terminó en un congreso, el primer congreso de gastrosofía. En el que juntamos muchísimas disciplinas. Este año queremos seguir haciéndolo con la ética del comensalismo por encima de todo, y vamos a hacer unas dinámicas que se llaman ágapes de saberes, en las que juntamos a gente muy diferente a comer, a cocinar con nosotras y a proponernos nuevos modelos urbanos un poco más rurales y que cuiden más nuestros biosistemas. Gracias, Marina. Y creo que esto como enlaza directamente con el trabajo de Jesús Pagán, o sea, creo que va a ser el gran artífice y el gran alquimista de lo que vendrá a continuación, ¿no? De la comida. Creo que vamos descendiendo desde lo internacional casi hasta el acto del comer, porque luego tendrá como su espacio. Creo que he podido escuchar esa presentación hace 3 años en Alicante y fue realmente mágica, con lo cual tampoco quiero como robarte tiempo para que puedas eso. Muy bien. Tenemos ahí como ese aparato maravilloso, ¿no? Como que nos dará de comer y realmente representa Foodtopia, ¿no? Que es un proyecto que surge más allá de dar de comer, surge como una infraestructura de barrio desde un posicionamiento muy claro de reducir, de aproximarse a lo local desde la práctica, ¿no? Muchas veces en la academia, y creo que era una de las intenciones del Congreso, nos quedamos en los aspectos teóricos, y creo que lo bonito de estos conversatorios es poder traer experiencias desde la práctica, desde realmente materializaciones prácticas de lo que está ocurriendo. Entonces, muy brevemente, Jesús, para introducirnos en este debate, nos gustaría que nos contases cómo surge o por qué surge este proyecto, cuándo surge en 2009, después de estos 10 años de recorrido, por qué es tan importante Foodtopia o qué estáis planteando en la ciudad de Murcia. Muchas gracias a Solas por habernos dado la posibilidad de participar en este espacio resiliente. Bueno, Foodtopia nace de una reunión de 4 individuos, amigos, mayorcitos, en el último tramo, para incorporarnos a la sopa cósmica, ¿no? Entonces, analizamos la situación del sistema alimentario y nos hicimos al principio una pregunta: ¿cómo es posible que exista el transporte público, la sanidad pública y la educación pública y el bien común, ¿no? El bien común por antonomasia, que es el alimento, esté en manos privadas, ¿no? Ese fue el primer impacto, ¿no? Entonces, después de esa pregunta hicimos como una especie de metaanálisis para, cruzando datos, tener la posibilidad de visualizar qué era el sistema alimentario. Y nos dimos cuenta que el sistema alimentario era un monstruo transparente, no está en el debate ni público ni privado, no se habla de él, ¿no? Pero el sistema alimentario produce hasta el 57% de las emisiones de gases de efecto invernadero. 57% de las emisiones. Consume el 30% de la energía a nivel mundial, que es básicamente petróleo. Es un dependiente del petróleo. Consume el equivalente a toda la producción de petróleo. El 70% del agua dulce, ¿no? Del agua que está disponible, ¿no? para regar. Y después impide el cumplimiento de los ODS, ¿no? De los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces dijimos, oye, ¿cómo es posible que esto sea así? Es decir, es así porque el mercado alimentario está en manos de los valores a futuro de los alimentos, ¿no? Y esos valores a futuro dominan el 80% de la alimentación, que son verdaderamente los granos, porque cuando nos tomamos una cerveza son cereales, cuando nos tomamos un whisky son cereales, cuando comemos pollo son cereales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuál es la situación en este momento? Pues la situación en este momento, en esta semana en la que estamos aquí, es una situación absolutamente distinta de la semana pasada, ¿no? Porque estamos viendo cómo el kilovatio está subiendo 7 veces, ¿no? Pero estamos también viendo cómo China está cerrando fábricas, está cerrando casas, no tiene
carbón. No tiene carbón para alimentar su sistema eléctrico, ¿no? Estamos viendo lo que está ocurriendo en Inglaterra, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo clave ahora mismo de nuestro sistema alimentario? El objetivo clave de la propuesta Foodtopia es evitar la extrema violencia que genera o se genera en núcleos urbanos vulnerables cuando mañana se enteran de que no van a tener que comer, ¿no? Entonces, la distancia que hay entre la humanidad y la anarquía son 9 comidas. 9 comidas son 3 días sin comida en un lineal. ¿Y qué es lo que sucede después? Pues lo que sucede después es el canibalismo, ¿no? Es decir, que cuando uno lleva 4 días sin comer, pues se fija en su vecino o su vecino se convierte en el peor enemigo, ¿no? Y ¿qué es lo que estamos llevando a cabo? Pues lo que estamos llevando a cabo es organizar grupos de 150 personas que puedan ser prosumidores, que puedan producir y consumir lo que se comen, ¿no? Y este proyecto lo llevamos a cabo, le hemos llamado termopolios, ¿no? Porque los termopolios en la antigua Roma eran lugares, ¿no?, donde la gente que no eran patricios y querían comer, pues se tenían que reunir en los termopolios para comer. Y diseñamos una máquina que puede operar fuera del sistema eléctrico. Puede conectarse a una fuente térmica o una fuente eléctrica y puede producir comida del recetario tradicional, que era el recetario de la imaginación que daba la carestía, ¿no? Que era, tengo pan y está duro, pues hago migas. Tengo pan y está duro, pues hago sopa de ajo. Tengo pan y está duro, pan de calatrava. Y todo eso lo hemos perdido nosotros, ¿no? Porque estamos perdiendo inteligencia culinaria, ¿no? Y lo que ofrecemos, esta máquina que le llamamos Thermopol, es una máquina que puede trabajar en estos núcleos urbanos. Para comprar esta máquina vale en el mercado 4.000 euros. Si lo compra un grupo de 150, un grupo Dunban de 150, pues tiene que pagar 25 euros. Y va a comer todos los días un plato que le puede costar 40, 50 céntimos. Es un plato, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, es un plato de una dieta de 1.800 kilocalorías y está exento de lo que es hoy día el sistema alimentario, que para producir una caloría necesita 10 calorías del sistema. Es decir, que cuando vamos al supermercado, pues nos dan una etiqueta del contenido que tiene lo que acabamos de comprar, pero nadie nos dice que nos llevamos a casa 3 kilos equivalentes de petróleo, hemos emitido 8 metros cúbicos de CO2, hemos generado una bolsa de plástico y esos plásticos en este momento ya están en el flujo sanguíneo de nuestros niños, en el flujo sanguíneo de los que estamos aquí, ¿no? Entonces, este es un momento clave porque la humanidad está en una situación sin retorno. Es decir, ahora mismo no podemos retornar. Yo no puedo retornar. Mi madre tiene 100 años y a mí me gustaría retornar a donde nací en el año 1951, pero mi madre está rodeada de 20 kilómetros de asfalto. Ya allí no están las mulas, no sé, los conejos que le echábamos las podas. No tenemos un basurero, no tenemos picazas, no tenemos de nada, no podemos retornar ahí. Entonces, ¿dónde se puede retornar en este momento? Pues en este momento lo que hay es para los creyentes rezar y los demás que les coja lo más cerca posible a un termopolio o algo parecido, ¿no?, que pueda ir a la vuelta de la esquina, porque el sistema alimentario no termina en nuestra casa, termina en que hoy se van a desplazar 7 millones de automóviles por distintos supermercados para ver dónde encuentran la comida más barata, ¿no? Y tiene que desaparecer. No es que yo esté en contra ni de los supermercados, pero tienen que desaparecer porque cuando entramos en un supermercado no se ve la comida. Lo único que vemos son grandes masas de plástico, grandes masas de hojalata, grandes masas de cartón. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con el bien común imprescindible? El problema es que tengamos tiempo o no tengamos tiempo a que estos termopolios puedan llegar, ¿no? Porque nos enfrentamos a una carestía brutal. La transición energética es imposible, no tenemos combustibles fósiles y tenemos que bajar de un consumo medio de 6.000 vatios persona día
a un consumo medio de aproximadamente unos 500 vatios. ¿Qué significa? Que el individuo no puede trabajar, el individuo ya no puede producir, porque producir significa contaminar, ¿no? Y tenemos que ir a una sociedad donde se hagan trabajos hipoenergéticos, pues 1 o 2 veces al día, 4 o 5 horas de trabajo, y eso nos lleva allí, no es que yo lo esté defendiendo, es decir, la escasez, la carecía energética nos llevará ahí, ¿no? ¿Y qué es lo que podremos comer? Pues poca carne, mucho plato de cuchara, 1.800 kilocalorías, no 2.400 como tomamos ahora, porque tenemos que ser solidarios. Bueno, más o menos eso es lo que quería decir sobre Foodtopia. Mil gracias, Jesús, por lanzar como unas preguntas que sirvan también para dar todos estos proyectos en común, pero que también tocan como... Hola, ¿ahora? A ver, mejor, ¿no? Nada, nos damos cuenta de que estas prácticas o proyectos de alguna forma han servido como soporte vital en un espacio público cada vez más mercantilizado, más limitado, y también un espacio privado cada vez con más exclusiones, ¿no? Por motivos económicos, humanos, no humanos, etcétera. Nos gustaría preguntaros si estas prácticas son una alternativa viable a lo que hace años conocíamos como el estado de bienestar y que en los últimos años se ha sustituido por una especie de servicios privados, digamos, como reverso capitalista, un servicio que debe ser mediado a través de los mercados. O dicho de otro modo, si estas prácticas de alguna forma son una alternativa viable, una vía de escape a esta polarización o un recurso de emergencia que debe ser sustituido o que de alguna forma es como una especie de solución temporal a una situación de injusticia o de asimetría dentro de los distintos ámbitos, desde la alimentación, de los cuidados, etcétera. A ver si lo he entendido bien. Para mí, como esa búsqueda de estabilizar las disrupciones, nos lleva siempre como a escenarios muy poco alcanzables, muy pocos del día a día. Me parece que tenemos que jugar con los recursos que tenemos. Y si los recursos que tenemos son el parque de viviendas construido, el parque de viviendas construido. Si podemos apropiarnos de espacios públicos de la ciudad porque la política coyuntural lo permite, nos apropiamos de ellos, pero creo que lo principal es como tener ese sentimiento de contaminar lo que existe e intentar hacerlo lo más poroso posible para que quepan, y aquí engancho un poco con un paper muy interesante de Javier, que hablaba de los bares y de la domesticidad expandida. Él decía como que existen ya como esos lenguajes de la memoria, de la disrupción en épocas pasadas, y con el termopolio también se me viene un poco esta idea a la cabeza. Creo que en esos espacios porosos hay que recuperar, pero no en el sentido romántico de la idea, sino en el sentido de dar voz a aquellas prácticas que se vivieron y que se viven, que no están dentro del relato hegemónico y que son alternativas felices y posibles de vivir y de alimentarnos y de generar espacio. Porque cuando las contamos y las compartimos, cuando creamos lenguajes y representaciones para ellas, estamos comunicando que son alternativas posibles, y me parece que eso es una labor que desde la planificación y la arquitectura tenemos que tomarnos muy en serio, los espacios de representación, ya sea desde las artes, desde la representación arquitectónica o como sea, pero las alternativas de antes y de ahora tenemos que comunicarlas más insistentemente para que no sean utopías, sino alternativas para hoy. Me gustaría decir algo. Hay algo que nadie quiere comentar, ¿no? Es decir, cuando nació mi bisabuelo en el 1859, el número de habitantes era 1.000 millones, ¿no? Ahora estamos en cerca de 8.000, pero consumimos 140 veces, ¿no? 140 veces más. Tenemos que parar, o sustituimos las mascarillas por preservativos, pero este es un tema, lo estaba comentando con él, es un tema muy serio porque está ligado a un derecho humano, está ligado a la religión, pero ¿cómo pueden seguir creciendo cada hora 8.000 personas en un crecimiento exponencial y una reducción
exponencial de los recursos. Eso es una cosa de locos, ¿no? Porque en la hora que hemos estado aquí hablando se han incorporado 8.000 nuevos individuos, pero la media energética de 2.000 vatios supone que mañana van a estar dentro de la media de 16 megavatios. Entonces es un choque de trenes, el crecimiento demográfico contra la bajada de recursos y la naturaleza, que no tiene ni alma ni corazón, pues va a tomar parte aquí, ¿no? Ya es imposible que el número de lobos siga creciendo cuando va decreciendo el número de ovejas, ¿no? Entonces va a haber una regulación y esa regulación pues va a beneficiar a que los que queden de alguna forma puedan vivir, porque nosotros vamos en rumbo de colisión, ya no hay posibilidad de tener un futuro, ¿no? Y los jóvenes, bueno, yo ya he vivido la vida, ¿no? Pero quien verdaderamente tendría que estar en el debate y presionando son aquellos que tienen la vida, son los que tenéis, los jóvenes, la vida por delante, ¿no? Pero la vida ahora mismo está en el 2025 con un descenso del 50% de la energía. Si hay un descenso del 50% de la energía, hay cerca de 3.000 millones de personas al otro día, ¿no? Entonces hace falta rezar. Bueno. Yo aquí diría, no estoy tan a lo mejor tan convencida de que la cuestión, dada las crisis múltiples a las que hacemos frente hoy en día, sea tanto una cuestión demográfica como más pienso como de distribución de recursos. Las desigualdades que existen a nivel energético también son enormes. Entonces, yo a nivel personal creo que apostaría más por mecanismos, políticas que pudieran reorganizar como todos, bueno, mecanismos más redistributivos. Pero bueno, es un debate también como muy abierto y que creo que necesitamos seguir teniendo. En relación a la pregunta que hacías de nuevos proyectos a lo mejor más autogestionados o ciudadanos, la función que tienen estos en relación a los estados de bienestar, yo creo que, en principio depende del contexto, ¿no? En regiones o países donde los estados de bienestar han sido prácticamente inexistentes, como pueden ser algunos países en Latinoamérica, estas iniciativas se plantean muy al margen del Estado, incluso en oposición, como muy directa a los mecanismos, a las instituciones estatales, por una parte. Pero bueno, poniéndonos en nuestra situación, en la Europa del Sur, donde el estado de bienestar también se ha infradesarrollado, nunca ha sido un estado de bienestar fuerte, y menos ahora, tras años de austeridad, hay que tener en cuenta también que lo que tenemos ahora, estas infraestructuras del Estado, no son universales, o sea que dejan a muchos sujetos fuera, por un lado, son excluyentes, y también son opresivas, también tienen muchas violencias, ¿no? Para según qué personas. No obstante, quisiera decir que desde mi punto de vista no hay que dejar de seguir reivindicando la provisión de cuidados, la provisión de servicios sociales al Estado en tanto que derechos, en tanto que una práctica ciudadana y que el Estado debe de suministrar. Por ejemplo, las iniciativas que yo he estado estudiando en Grecia, pues han combinado su gestión del día a día de una forma como muy autónoma, con muchas campañas, actos de protesta de diverso tipo, de reclamación de esos derechos, de reclamación de acceso universal a la sanidad, de no más recortes, de acceso a la educación, de acceso de las personas migrantes a todos estos servicios. Entonces se puede combinar y en ese sentido creo que el dilema de una cosa o la otra me resulta menos productivo y me interesa más, pues a lo mejor, modelos híbridos que están surgiendo entre instituciones públicas y iniciativas o ciudadanas de base,
como pueden ser aquí en Madrid, algunos centros de atención primaria o de salud que han incorporado, por ejemplo, en ciertas asambleas a comunidades de vecinos y que participan en cierta toma de decisiones. Entonces abren, por ejemplo, espacios en los que comentan situaciones que van más allá como de la salud, tal y como las entendemos a nivel de hospitalario, y se comparten cuestiones pues, de tipo laboral, de tipo de la situación de las viviendas en las que viven estos vecinos, que están relacionadas con cuestiones sociales, pero que afectan de modo directo o indirecto a la salud. Entonces, a partir de ahí se activan pues, como una serie de recursos institucionales que sirven mismamente para construir comunidad. Entonces, yo creo que esos ejemplos o ejemplos de coles también en los que padres, grupos de padres también pues plantean programas, pueden ser extraescolares, ¿no? Pero que involucran también a los peques, generan ahí, como decía Marina, como espacios porosos en los que como la violencia o la exclusión propias de la institución se pueden ir erosionando y puede dar lugar a, bueno, a otras prácticas que atienden mucho más a, bueno, a las necesidades que nos surgen a todas en el día a día y especialmente a las de mucha gente que el sistema, que lo público deja fuera. Bueno, creo que esta discusión sobre lo público es fundamental. Creo que para ceñirme, mantenerme, digamos, dentro de este proyecto, ¿no? Y estas realidades de los urbanismos de remesas o cómo interpelan esta relación con lo público, pues creo que hacen evidente cómo se queda corto, ¿no? O su insuficiencia para dar cuenta de unas realidades que atraviesan muchas otras escalas, ¿no? Que van mucho más allá de la escala y del ámbito de lo público, teniendo en cuenta que por supuesto es algo que debe ser defendido porque no hay de otra, pero creo que es más como un medio y no un fin que tiene que ser también cuestionado y que creo que también debe ser reinventado junto a otras instituciones que operen a otras escalas, ¿no? Cuando vemos estas cadenas globales de los cuidados y cómo se construyen nuestros cuidados y todas esas externalizaciones que se dan, pues a escala global, ¿no? A escala intercontinental, transcontinental, pues vemos también cómo nos construimos de una manera también muy dispersa y creo que estos urbanismos de remesas, ¿no? Y todas estas ciudades de cuerpos ausentes y todas estas carencias muestran también la necesidad de vernos y ver ese nosotros o repensar ese nosotros de una manera mucho más amplia geográficamente, pero también más problematizada, atravesada por todo tipo de asimetrías, ¿no? Y de formas de violencia. Entonces, creo que sí que se requiere, ¿no? Pensar como otras escalas, otras estructuras, ¿no? Que operen también en esas escalas dispersas, ¿no? Y también hay algo creo que importante y es cómo nos posicionamos nosotros, ¿no? Los que pensamos sobre el urbano, los hacedores del urbano desde lo disciplinar o desde lo académico, por ejemplo, como estamos haciendo hoy en este ámbito, pues cómo nos posicionamos muchas veces desde nuestros privilegios, ¿no? Y cómo nuestros privilegios también pues tamizan nuestras miradas, ¿no? Y eso básicamente lo que visibiliza es un llamado hacia una pluralidad de un nosotros más amplio, de los hacedores de estas realidades, pues mucho más amplio y mucho más diverso. Creo que también esto es interesante pensarlo a lo que se hablaba en la mesa anterior con respecto, digamos, como a esta desde mi punto de vista, sobre idealización del estado de bienestar nórdico, ¿no? Y de los países nórdicos. Yo no conozco tanto el caso de Finlandia, conozco un poco más el de Suecia, donde también estuvimos debatiendo este proyecto, este libro.
Y es interesante porque, claro, bueno, además el hecho del vivir en soledad es un país que tiene no sé si la tasa más alta, pero ahora no recuerdo si es la tasa, pero una de las más altas del mundo de personas que viven solas, ¿no? Y el Estado, pues, provee, digamos, toda una serie de servicios para estas personas que viven solas, pero que en gran medida está externalizado. Además, con las privatizaciones hay un outsourcing, una externalización a empresas privadas que a su vez, digamos, contratan a mujeres del sur, en este caso, por ejemplo, muchas de Etiopía, que también dejan a su vez sus cargas de cuidados en sus familias en Etiopía, en sus países de origen, ¿no? Y entonces, pues ahí este discurso también muy paternalista, ¿no? De, bueno, también estamos dando salidas laborales a unas personas migrantes que vienen del sur, pero también Suecia tiene unos problemas colonialistas muy importantes, ¿no? Que se ufanan, por un lado, de nunca haber tenido colonias, pero son el primer país per cápita exportador de armas, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto, de alguna manera, también hay una externalización, ¿no? Y en ese sentido creo que sí que hay que cuestionarnos, ¿no? O hay que repensar hasta qué punto, digamos, modelos supuestamente de estado de bienestar perfecto, como los nórdicos, son el horizonte, ¿no? Más allá de que por supuesto son modelos a aprender, ¿no? Bueno, muchas gracias a las 4. Vamos a dar paso al siguiente bloque en el que vamos a hablar de hiperconectividad y deslocalización, que han sido una constante que han estado presentes en el discurso público durante las últimas décadas. Todos vuestros trabajos plantean de un modo u otro una relación cercana con lo local y la conectividad, por diferentes motivos, ya sea entre continentes o entre espacios urbanos y rurales. ¿Cómo podemos pensar el concepto de proximidad o cercanía en un mundo hiperconectado en lo que atañe a las prácticas cuidadoras y espaciales? Bueno, yo creo que también superando un poco cederle todo el espacio de la conectividad a la esfera digital, creo que hay un ejercicio muy sencillo que es el de facilitar entornos para la escucha de los espacios no hegemónicos. Y creo que esto entre el mundo rural y el mundo urbano es súper sencillo. O sea, que desde la práctica arquitectónica estemos proponiendo parques agrarios, bosques comunales, autodiseñados por nosotros, en vez de facilitar la entrada de los arcos rurales que rodean nuestras urbes y nuestras ciudades para que sean los productores que nos dan realmente de comer, porque el gran porcentaje de comida de temporada que nos llega en el arco mediterráneo se produce aquí de cercanía, en vez de cederles ese espacio y que vengan ellos a contarnos que no podemos comer aguacate todas las mañanas por mucho que lo diga una tendencia nutricional concreta, o que los tomates compensan la vitamina cuando no hay naranjas y viceversa, y todo esto, no podemos seguir con esta actitud que desde el feminismo parecía que estábamos abriendo mucho debate y estábamos intentando superar, de decir hay que ceder los privilegios. Pues también tenemos que ceder esos privilegios del urbanita y dejarnos integrar más por las bioregiones que nos circundan y que nos dejan vivir. Y claro que eso va a suponer la renuncia de muchísimas cosas que entendemos como facilidades ahora mismo, pero que al mismo tiempo son una hoja de doble filo porque nos están provocando cero garantías a corto plazo ya. Y bueno, creo que es algo fundamental. Y desde la arquitectura tenemos que hacer un ejercicio de replanteo de esto súper fuerte. Se acabó ya ese urbanismo verde, ese greenwashing exagerado de los jardines verticales, y si queremos de verdad hacer ciudades sostenibles, tenemos que dejarlos entrar. Bueno, cuando yo nací en el año 1951, para tener una perspectiva, mi madre empleaba solamente unos 250 vatios para toda la actividad. No teníamos luz eléctrica, calefacción, agua caliente. Es decir, nuestra calefacción era una mesa de camilla con picado de hueso de aceituna. Y nosotros éramos tremendamente felices, ¿no? Entonces, mi madre ahora vive en una sociedad de 2.000 vatios, de 200 vatios, 300, como vivía, a una sociedad de 6.000 vatios. De 6.000 vatios. ¿De dónde sacamos esa energía para poder vivir? Entonces, hay mucho estudio.
y mucho papel escrito sobre el París de los 15 minutos, el Londres del minuto, el otro, oiga, pero si lo más importante que tiene que hacer la sociedad es organizarse para tener la comida a la vuelta de la esquina, que sea barata, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, de todos los requerimientos desde el punto de vista sanitario. Entonces, cuando el individuo come, y asimila los 100 vatios de las 2.400 kilocalorías, es un individuo que puede cantar, puede bailar, puede no sé, reír. Sí, hay que darle de comer al individuo, porque no hay cosa más violenta que un ser humano. No hay cosa más violenta que un ser humano. Porque tiene cualquier tipo de técnica. Tiene navaja, tiene pistola, tiene hacha, tiene de todo para, de alguna forma, aniquilarte. Entonces, lo que hay que ir es al grano. Vamos a alimentar a la vuelta de la esquina y después seguimos hablando. Oye, ¿vamos a tener internet? Ah, pues no tenemos internet. Pues, oye, yo me lo he pasado muy bien sin internet. Hay mucha gente que quiere salir de las redes sociales, ¿no? Entonces hay que tomarse en serio eso de producir la comida, individuos, prosumidores, que tengan acceso a platos de 0,5 euros, que quiten la presión social. Para que se hagan una idea, de cada 1.000 euros que gasta la familia, y estoy incluyendo aquí el gasto sanitario inducido, porque el 70% de las muertes prematuras se deben a la ingesta de la dieta, por cada 1.000 euros, 220 son gasto sanitario inducido, 500 son basura. Cuando pagamos 1.000 euros, 500 son basura. Bueno, pues una familia de 4 miembros, de acuerdo a la media de los 4 euros persona a día que está ahí en la cesta de la compra, más los 2 euros de la comida fuera de casa, más los gastos sanitarios inducidos, pagan 1.000 euros. 1.000 euros por comer de acuerdo a la media y de acuerdo a una media muy baja. Entonces, no lo sé si esto lo va a resolver el Estado. Lo que sí puedo decir es que políticamente no va a ser aceptable, porque significa viajar hacia el decrecimiento, pero técnicamente ahí está la máquina. Nos hemos traído una máquina, no somos cocineros. Esta mañana salimos de Murcia, hemos puesto lentejas, hemos puesto 4 cebollas, tomate, sal y 4 cosas más, y de ahí podrán comer 150 personas. Es un tema bastante facilón, ¿no? Y sin embargo estamos, no sé, dándole demasiadas vueltas a la situación y tenemos que ir por soluciones fáciles en este momento que nos estamos jugando la vida. No es que sea un momento que nos vamos a jugar la vida a 50 años, en este momento nos jugamos la vida. Quizás, bueno, yo quisiera abordar la pregunta a lo mejor desde una perspectiva como más política, en tanto que puede ser, cuál puede ser el rol de una política espacial de la proximidad. Pienso que, bueno, en el mundo globalizado en el que habitamos, ¿no? Pues tiene muchas paradojas. Por un lado tenemos la hiperconectividad, ahora mismo yo creo que somos más interdependientes los unos de los otros que nunca hemos sido, ¿no? Y al mismo tiempo, por otra parte, es un mundo cada vez, si cabe, más fragmentado. Y por lo que se decía también antes en los anteriores conversatorios, porque yo creo que la relación que tenemos con la sociedad y con el mundo en general no deja de ser una relación muy individualizada, ¿no? Entonces, uno de los fenómenos que yo creo de las repercusiones de esta situación tan paradójica o de esta globalización es como los desplazamientos, que también habías hecho referencia antes, ¿no? La intensificación de los desplazamientos, tanto a nivel como más físico, o de la intensificación de la movilidad. En tanto, ya no nos podemos estar quietos, ¿no? ¿Quién se puede permitir hoy en día no estar constantemente moviéndose, mejorando, posicionándose de nuevo, reinventándose, ¿no? Entonces, yo creo que estos desplazamientos así a nivel personal y a nivel más social, desde desplazamientos por nivel laboral en general, en marcos como muy precarios o desplazamientos forzados, crean por un lado pues una serie de efectos como negativos que podríamos considerar como
orientaciones o desorientaciones, así un poco a nivel existencial, con temas de vulnerabilidad, de sentimientos contradictorios, de pertenencia, soledad, ansiedad, nuevas barreras, nuevas divisiones, nuevas prácticas de otredad, de generar y de producir al otro como opuesto a uno mismo, ¿no? Pero al mismo tiempo también dan lugar a nuevos conocimientos, a nuevas formas culturales, nuevas tecnologías, que es verdad que muchas de ellas son privadas, pero yo creo que hay un terreno interesante para hackearlas y apropiarlas, ¿no? En base a qué tipo de conexiones queremos realizar. Da lugar también como a nuevas sensibilidades, nuevas politizaciones, luchas y también nuevas prácticas de solidaridad, ¿no? Entonces, yo creo que hay un terreno muy interesante como para imaginar pues cómo queremos estar juntas, ¿no? Cómo queremos cuidarnos y qué tipos de dispositivos e infraestructuras queremos crear o de las que nos queremos dotar, ¿no? Y volviendo, por ejemplo, a uno de los ejemplos pues, que yo he estudiado, en el City Plaza, en Atenas, fue un hotel que se ocupó durante 19 meses por un grupo de activistas locales de allí y un grupo de personas refugiadas. Y muy interesante, yo creo que su práctica espacial era una producción espacial intensísima en el día a día, donde constantemente, como todos los espacios del hotel, que fue rehabilitado en cuestión de 2 días para alojar a más de 400 personas, estaba en continua transformación. Desde el hall, que 2 veces a la semana se transformaba en un salón de peluquería y de barbería, hasta las escaleras que se hacían, pues, se convertían en un lugar de juego para los niños, el restaurante que acogía las asambleas, las fiestas, la terraza, la azotea, que acogía también lo que llamaban el espacio de mujeres, donde se hacían reuniones y sesiones también de pintura o de actividades que van surgiendo. Bueno, era una constante como transformación. Y yo creo que ahí hay una clave muy interesante, porque yo veo como toda esta intensa producción espacial, lo clave es ver cómo es una práctica del habitar, entendido como la agencia, ¿no? De imaginar, de crear, de transformar y de darnos como un espacio propio, en este caso más un espacio común. Y tiene asociadas pues unas prácticas que son de mantenimiento, de cuidado de los lugares, prácticas de hacer de ese lugar un hogar. Era muy interesante como todas las paredes se fueron como populando de imágenes de los residentes, de dibujos. Todo eso le daba pues una calidad de hogar, ¿no? Entonces, ligada a toda esa intensa producción espacial, yo creo que había una política que yo creo que se podría llamar una política de la proximidad, ¿no? En tanto que surgía de una esfera de la reproducción, surgía en el día a día y estaba marcada por una ética de los cuidados en gran parte, en el sentido de que pues, las dinámicas de poder, de organización que surgían estaban atravesadas por los afectos, por las relaciones, por los códigos o obligaciones implícitas, por el cuerpo a cuerpo, por lo que surgía en situación, en la contingencia, ¿no? Por ese estar juntos, por ese estar próximos, acuerpados, ¿no? Y yo creo que en esa política espacial de la proximidad puede haber ahí unas claves muy interesantes a la hora de, bueno, de plantearnos cómo queremos generar espacio a nivel arquitectónico, a nivel urbano, que ponga en el centro eso, la forma de cuidarnos y cómo queremos cuidarnos todas juntas. Bueno, sobre esta pregunta, ¿no? Sobre esta relación, proximidad, distancia, ¿no? Quizás podemos pensar como en ir más allá, digamos, como de esa dicotomía y pensar quizás en qué pasa con esas proximidades también multilocalizadas, ¿no? Cuando, por ejemplo,
el migrar claramente hoy en día, ¿no? Para muchos territorios, ¿no? Que viven procesos de expropiación y de extractivismo, ¿no? Que vienen no solamente, digamos, de procesos colonizadores locales, sino internacionales, ¿no? Pues es un derecho y es una forma de resistencia, ¿no? También, pero también de emancipación para muchas mujeres, por ejemplo, que vienen, que viajan del sur al norte para realizar tareas, tareas del hogar o para encontrar una vida mejor. Al mismo tiempo, por ejemplo, en estos urbanismos específicos que analizábamos en Risaralda, que es esta región en Colombia, donde había, digamos, toda una economía del café, pero que se vino abajo también por una dependencia también norte-sur y que obligó a muchas personas, especialmente mujeres, a migrar a ciudades como Madrid, por ejemplo, en este caso, pues también en estos sitios, pues, por ejemplo, la idea del barrio, ¿no? La idea de la proximidad física también adquiere una importancia muy especial, ¿no? Porque en esas familias transnacionales, ¿no? Y en esas ciudades de cuerpos ausentes, donde muchas veces además el cuidado de las personas mayores, por ejemplo, el padre que se dejó para migrar o esos niños pequeños que se dejaron para poder trabajar y para poder brindarles una educación, pues se dejan al cuidado a su vez de otras mujeres aún más pobres que tienen que hacerse cargo de esas carencias de los cuidados, con lo cual, pues la comunidad de vecinos, por ejemplo, termina siendo muy importante, digamos, ¿no? Para ser parte, digamos, como de contrarrestar de alguna manera esa feminización, digamos, de una carga que no debería estar, por supuesto, depositada en el cuerpo de una mujer, ¿no? Que está completamente sobrecargada y que debería, digamos, de operar, digamos, en escalas mucho más colectivas, seguramente, pero aún así, digamos que la escala del barrio es muy importante o cómo se conforman, digamos, los conjuntos de vivienda, ¿no? O, por ejemplo, la mezcla de diferentes usos que permite compatibilizar usos productivos y reproductivos, ¿no? Ya que además los cuidados pues demandan muchas horas, ¿no? El trabajo reproductivo demanda muchas horas, con lo cual muchas de estas personas pues no tienen la posibilidad de salir a tener un trabajo remunerado en condiciones, con lo cual, digamos, la vivienda también como un dispositivo que genere ingresos, pues también termina siendo muy importante, ¿no? Muchas veces, además, las remesas son muy inestables, ¿no? Dependen de mercados financieros, de la situación internacional, con lo cual, pero el trabajo reproductivo, pues requiere de un dinero constante, ¿no? Obviamente, ¿no? Para poder subsistir, ¿no? Con lo cual, digamos que esa escala, digamos, esa dimensión arquitectónica, creo que sí que es importante y hay un campo de acción para la arquitectura. Sin embargo, y esto también en relación a otras intervenciones anteriores con el tema del parque inmobiliario, creo que hay que tener también cuidado con esto porque es verdad que se requiere de composiciones, nuevas composiciones habitacionales, pero los cuidados requieren de cuerpos, ¿no? Y de quiénes son esos cuerpos, ¿no? Hasta qué punto, digamos, también, por ejemplo, el vivir solas o no, pues descarga una serie de cuidados en personas que a la larga, digamos, terminan depositándolo en cuerpos que están distantes, pero con los cuales estamos absolutamente interconectados, ¿no? Entonces creo que hay que verlo, hay que entender también esas arquitecturas también de lo próximo, no solamente ¿no? desde lo tipológico, lo programático, que por supuesto también, pero de esa infraestructura básica, humana, ¿no? Corporal, ¿no? Absolutamente necesaria para todas nuestras labores de cuidados, ¿no? Es decir, que no solamente se trata de una limitación de recursos planetarios a nivel de naturaleza, sino de naturaleza humana, ¿no? Que se necesita, digamos, para llevar todas estas cargas cuidadoras, ¿no? Bueno, como ya para ir cerrando, porque nos estamos como yendo un poco de tiempo y enlazando casi como con la siguiente parte del Congreso y como este acto del comer, creo que hay una línea como muy sutil que une vuestras investigaciones, vuestras prácticas profesionales, vuestros posicionamientos, que la comida aparece de un modo u otro relacionado, ¿no? De manera más evidente en algunos casos, pero también de una manera como menos evidente, pero igual planteada como un acto en cierta medida revolucionario, ¿no? Estáis planteando como
desde este proyecto de Foodtopía, desde otras relaciones, ¿no? Con lo que es la producción de alimentos, desde las cocinas comunales o colectivas que veíamos en estas infraestructuras de cuidado ciudadano de Atenas, hasta vuestro trabajo, Diego, ¿no? En esa cabaña donde realizáis unos comederos y donde os preocupáis por la comida, ya no solo del humano, sino de lo no humano, os queríamos como preguntar, y de una manera casi como muy breve para dejarnos con un buen sabor antes de pasar a la comida, y tal vez como arrancando por ti, Diego, por esta cuestión y cerrando por Jesús para que ya puedas dar paso al comer, ¿puede ser la comida o podemos entender, o desde vuestras prácticas, cómo creéis que esta comida, este acto de comer puede ser un acto en cierta medida revolucionario o un acto de cuidados hacia no humanos, hacia otras realidades medioambientales, etcétera, etcétera? Bueno, y si os parece, invertimos como este orden implícito para cerrar contigo, Jesús. Bueno, creo que sí, es muy relevante terminar con el tema de la comida, ¿no? Es con un ámbito también de enormes violencias, ¿no? De enormes violencias hacia además otros cuerpos sintientes, muchas veces no humanos, pero también humanos, ¿no? Que están vinculados muchas veces a lugares de extracción de recursos, ¿no? O sea, que hay toda una geografía de violencias y de dolor, ¿no? Que ha generado, digamos, todas estas dinámicas alimentarias, ¿no? De aprovisionamiento de alimentos, ¿no? Con lo cual creo que sí, también me parece interesante pensar o aproximarnos al ámbito de la alimentación desde la reparación, ¿no? Cómo podemos también reparar, ¿no? Reparar territorios, reparar cuerpos, cómo vincularnos también o pensar también cómo la arquitectura no solamente responde a habitantes humanos, sino no humanos, ¿no? Quizás nuestra primera aproximación a esto fue un edificio en Cali que es una membrana comestible, pero no es comestible para personas, sino para orugas, ¿no? Que se alimentan y que se convierten en mariposas, ¿no? Y en lo cual hay una aproximación también a lo alimentario que intenta, digamos, ir más allá de lo antropocéntrico y ir más allá solamente de lo productivo y también lo reproductivo, los afectos que se despliegan, ¿no? O en otros ejemplos, ¿no? Como un chico, un bulldog y un huerto y la casa que comparten. El huerto, digamos que era importante pensarlo como un dispositivo también, no solamente, digamos, como de retoma de esta persona, ¿no? Que estaba vinculada, digamos, a una serie de canastas de canastas de consumo responsable en el barrio de Lavapiés, en el barrio anterior donde vivía con su anterior pareja, después, antes de moverse al barrio de Acacias, sino también cómo podía también funcionar como propiciar o facilitar o acompañar procesos también de socialización, ¿no? De socialización en una vivienda, como muchas de nuestras viviendas son viviendas atomizadas, ¿no? Y a través, digamos, de ese trabajo y del retomar, digamos, muchas de las labores de huertos urbanos, etcétera, un huerto doméstico muy pequeñito se convirtió como en un dispositivo también para desplegar afectos con los vecinos, ¿no? Y a través de cursos de cultivo, etcétera, pues terminó conformando una canasta familiar con 2 vecinas amigas del barrio, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, cómo también la alimentación, ¿no? Podemos pensarla, o a nosotros por lo menos nos interesa desde la arquitectura, desde una dimensión no solamente ambiental, ¿no? Sino también social, ¿no? Y social incluyendo no solamente a cuerpos humanos, sino también a otros seres sintientes, ¿no? Bueno, yo muy brevemente, a mí yo creo que uno de los elementos que creo que tiene mucha potencia de la alimentación, tanto desde cómo se produce, cómo se distribuye, cómo la consumimos, y no sé si es muy revolucionario porque siempre la ha tenido, ¿no? Es la capacidad de generar comunidad o comunidades. Entonces, en ese sentido, y dado otra vez en este momento en el que las prácticas son cada vez más individualistas, bueno, pues esa potencia, la idea de hospitalidad, comensalidad que genera el comer juntos, creo que por ahí, bueno, hay una opción interesante. Solo una nota, por ejemplo, la palabra compañeros, que en griego es síntropos, es con pan. Y síntropos es también con pan, o sea, aquella persona que comparte el pan
se convierte en compañeros, ¿no? Entonces, bueno, eso me parece como una referencia, una metáfora bonita de esto que estoy comentando, de eso, esa capacidad de generar encuentro y comunidad en torno a la comida. Bueno, yo diría que filosofar es preguntar, ¿no? Entonces el mundo de la filosofía no se está preguntando qué es esto del alimento, ¿no? El alimento significa coger un coche, ir a Mercadona, al Líder, a Carrefour y compramos allí unas cosas, llenamos una bolsa de la basura de plástico. Entonces la comida tiene muchas más connotaciones. Hemos pasado de bendecir el pan en la mesa de nuestros abuelos y padres y ahora a tirarlo a la basura. ¿Y cómo puede haber un cambio tan radical de bendecir el pan en la mesa y tirarlo a la basura, ¿no? El 40% de los alimentos no llegan a casa, ¿no? Entonces, el hecho de comer tiene connotaciones sociales, tiene connotaciones medioambientales, tiene connotaciones energéticas. Y el hecho de comer es algo que hacemos 3 veces al día durante 365 días al año. Entonces podemos tener esta máquina de aquí, no la cambiamos hasta el año que viene, pero el hecho de comer es un hecho diario de 3 veces al día, ¿no? Entonces tenemos que retomar, tenemos que filosofar sobre el acto de la comida. Bueno, yo, antes de pasarle el micrófono a mi compañera, si después queréis, os puedo explicar esa máquina, cómo funciona, que sepáis que es una máquina que la podéis pagar en una comunidad por 25 € y comer el resto de los 40 años de esa máquina, porque es una máquina no obsolescente, no lleva chip, es una regulación, es una regulación que no depende de China y es una olla de acero inoxidable, actúa como un termo, con la energía de medio kilo de madera puede fabricar 150 raciones, entonces es una tecnología que está ahí. A mí no me gusta llamar con la palabra tecnología a esta máquina, ¿no? Es decir, para mí la palabra tecnología es una palabra que me sienta muy mal, ¿no? Porque todo el mundo ahora mismo piensa que hay una posibilidad de salir de esta a través del tecnooptimismo. Es perfecto cuando uno va y llega en un aeropuerto. La primera vez que yo volé en avión, en un 747, que hice un viaje a la India, yo veía las turbinas allí colgadas de la sala del avión y yo decía, oye, pero esto no es humano, esto es magia, ¿no? Pero esa magia no es real. Esa turbina, en su vida útil, ha puesto en la atmósfera millones de metros cúbicos de CO2. Toda la tecnología que se ha desarrollado en los últimos 60 años, que son los años llamados de la gran aceleración, es una tecnología que ha estado basada en el consumo de los combustibles fósiles, ¿no? Y eso ha acabado con el planeta. Con lo cual, pongamos a la tecnología en su sitio, porque todo el mundo está hablando de tecnología y tecnología, pero cuando una máquina Tetra Pak entra en marcha llenando 10.000 envases por hora de lácteos, eso es como estar talando monte alrededor de las máquinas, pero es que además deja unos residuos de contaminación terribles. Entonces la tecnología no ha sido muy buena cosa, el tema de la tecnología. Nos ha dado, mientras que ha habido petróleo, un nivel de vida y un estatus elevado, y ahora se va la tecnología y tenemos que bajar al estatus de la naturaleza, ¿no? Nada, nada más, que todos tenemos hambre. Nosotros en la placita decimos mucho que si el primer acto del bebé es agarrar la teta, hay pocas cosas más evidentes que el alimento es lo que mejor demuestra la interdependencia que tenemos como individuos en el planeta en el que estamos, y que todos los dispositivos que fuerzan un poco esa colectivización de alimentarnos, tenemos que cogerlo como podamos y aplicarlos a tantas comunidades como podamos y seguir haciendo evidente que la comida es política y que el espacio del comensalismo es el espacio político que tenemos que buscar para vivir de forma más sostenible. Bueno, pues vamos a concluir entonces aquí el tercer conversatorio y damos paso a esta comida un poco atropellada, pero que nos ha pillado el tiempo. Muchísimas gracias a las 4 por venir. Y nada, si os parece bien,
quitamos el turno de preguntas y nos hacemos ya las preguntas y conversamos mientras comemos. ¿Vale? Muchísimas gracias a todas. Vale, en realidad debo decir también que hay que acercarse para el segundo plato, entonces lo digo todo junto. Que no sé si Jesús querrá comentar algo, porque como le habíamos dicho de la media hora para comentar esto, vale, voy. A ver. Ain't nothing fed low. Never been walking on hell, fed low.